por la presencia en la presentación del reto Aspanaes. Bueno, con nosotros están Patricia Guisande, José Manuel Carballo, Beatriz Macías, Óscar Guisande y Antonio Barros. Bueno, cada uno jugando su papel y cada uno con su estatus y su posición institucional en reto Aspanaes. ¿Qué queremos? Bueno, pues yo quiero presentar con Aspanaes, primero felicitándolos por lo que hacen, por su papel en la ciudad, por la forma en la que son capaces de socializar sus actividades y echando mucho de menos la marcha Aspanaes que antes de la pandemia hacíamos y que ahora pues la pandemia aconseja un poquito de prudencia y es una buena decisión la que Aspanaes toma, pero es cierto que Aspanaes está asumiendo el reto de un nuevo edificio, está asumiendo el reto de este edificio y se necesitan fondos para permitir que este edificio sea la nueva realidad en la que se asiente Aspanaes. Por eso la marcha tradicional la sustituyen por esta camiseta que yo le pido a la ciudad que la compre, porque es la forma de contribuir en Aspanaes en su papel, ¿verdad? Es una edición limitada desde el 3 hasta el 31 de octubre a través de lo que después nos va a contar Patricia. Desde el ayuntamiento y desde la ciudad, vuestro trabajo es imprescindible. Y el eslogan de Nos quedamos en Vigo, os tengo que decir que nos encanta. Veros con estas camisetas en las que veo Nos quedamos en Vigo, pues es extraordinario, porque Vigo es una ciudad tan solidaria, con tanta visión social y con un concepto de la igualdad superlativo. Por eso mi felicitación, nuestro apoyo y a partir de ahí... Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer a nuestro alcalde y a todos ustedes su presencia hoy aquí. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo soy Patricia Guisande Alonso, soy la hermana de Óscar, es una persona con discapacidad y soy miembro de la Junta Directiva de Aspanaes. Como sabéis, cada año, por estas fechas, presentamos la tradicional marcha Aspanaes, cuyo objetivo es dar visibilidad a las personas con discapacidad, sentir el calor de la ciudad de Vigo y su comarca, y en los últimos años la recaudación de fondos para poder cumplir nuestro sueño, la residencia Aspanaes, un hogar en Vigo. Este año, debido al COVID y muy a nuestro pesar, no vamos a poder celebrar la marcha que tanto nos gusta y disfrutamos, pero con el mismo objetivo. En su lugar hemos creado el reto Aspanaes, que se celebrará del 3 al 31 de octubre. En él retamos a Vigo y a su comarca a que se sume a nuestro hashtag Reto Aspanaes o hashtag Nos quedamos en Vigo. ¿Cómo participamos? Compramos la camiseta de edición limitada en www.residenciaaspanaes.org o llamando al teléfono 986 20 83 95. Nos hacemos una foto en el sitio que más nos guste o apetezca y por último compartimos en nuestras redes hashtag Reto Aspanaes o hashtag Nos quedamos en Vigo. Nos llegará a casa contra reembolso o podemos recogerla en Aspanaes, Clínica Veterinaria La Guía o Clínica Fisioterapeuta Berrida. Al final os contamos cuántos hashtags conseguimos. Recordar que la camiseta es de edición limitada y que con ello nos ayudáis a seguir con la construcción de nuestro hogar. Así que no lo dejéis para el último momento. Me permitáis terminar con unos agradecimientos. Mil gracias a Cristian da Fonte Insua, diseñador, que desde el primer momento nos abrió su corazón y nos regaló su creatividad. Mil gracias a Deliquia por escucharnos, comprendernos y apoyar siempre nuestros sueños. Mil gracias a Factory Milk por su asesoramiento y su enorme sensibilidad. Antonio Barros, cantante, que nos acompaña hoy por prestarnos su maravillosa voz y su imagen. Y no puedo irme sin retar al señor alcalde. Esperamos que sea el primero en aceptar nuestro reto. Sin ninguna duda. Igual que le acepté a Karpov, a vosotros muchísimo más. Muchísimas gracias. Y esto es todo. ¿Alguna cuestión? El mensaje es claro. Así que
Perfecto. Estamos todos juntos en esto. Sí, Nos sí. quedamos Eso todos en perfecto. Vigo. Sí, era nuestro sueño quedarnos en Vigo, ¿verdad? Pues un placer. ¿A que sí? Un placer. ¿A que sí, Óscar? Óscar. Bueno.